El Ministerio de Agroindustria se sitúa en el barrio de San Telmo, que es uno de los más antiguos de la ciudad de Buenos Aires. El ministerio se creó en el año 1898. La historia del conjunto edilicio se inicia en 1911, cuando se designa la mitad sur de la manzana en un terreno que fue ganado a río, para la construcción de un asilo nocturno para la capital. El edificio que se había ideado para un asilo nocturno con una capacidad para ese entonces extraordinaria, imagínate, 540 camas con todas las dependencias necesarias para ese fin. En fin, era una obra muy importante, como todas las que eran de ese periodo. El conjunto edilicio es un reflejo de la monumentalidad establecida para las obras públicas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las fachadas fueron realizadas con materiales que se trajeron especialmente desde Francia. El proyecto del edificio iba a ser un asilo, pero antes que se terminara la construcción se modificó su función. Por eso se realizaron cambios. Donde iban a estar las habitaciones, se hicieron las modificaciones necesarias para que pasaran a ser oficinas. Cuando se finalizó su construcción en 1919, directamente fue inaugurado como Ministerio de Agricultura. Nosotros siempre creímos que los dos edificios se habían hecho los gemelos, primero que eran gemelos, que no son gemelos, son más bien mellizos, y después se habían hecho los dos juntos, y no, se hicieron en diferentes épocas. La construcción del segundo edificio duró aproximadamente 3 años. Ahí se instaló inicialmente YPF, estuvieron unos años, hasta que luego se mudaron a su propio edificio y pasó a formar parte también del ministerio. Era un edificio que, por ejemplo, tenía todos los subsuelos, ya no se usaban más, las oficinas esas estaban abandonadas, pero una estaba el que hacía los vidrios, el vidriero, el que manejaba toda la parte de los vidrios, el otro estaba el cerrajero, había un ebanista, hacía los escritorios. Hay escritorios muy lindos acá y había muebles muy importantes. Y había mucho mobiliario que tenían la chapita hecho en los talleres de agricultura y ganadería. La planta es una planta cuadrada que tiene un espacio central con superficies continuas en torno a ese patio y circulaciones verticales. Los patios internos fueron siempre como depósitos que veíamos de arriba que no se podían entrar, no tenía acceso, había piecitas, esas cosas que van quedando antiguas, chiquititas. Tuvo muchos años sin mantenimiento, entre el año 80 al 85 más o menos, donde había un equipo de varios arquitectos, arquitectas, y había planos y unos tubos grandes que tenían y cuando eso se desmanteló, se desarmó, se fueron los planos también. Muchas cosas quedaron tapadas, se recurría a la gente de mantenimiento para que se acuerde por dónde pasaba un caño. En el 2010 se inició una restauración del edificio, pero que no fue una simple restauración o conservación, sino que fue realmente una puesta en valor. La mayoría de las veces, o mucha gente interesada sobre todo en remodelar y en romper edificios antiguos, te plantea que es imposible tener un edificio que funcione en la modernidad y que a la vez esté restaurado, que las dos cosas chocan. O sea, no es verdad. La única barrera que hay en la restauración de un edificio es que alguien haya ido y activamente haya demolido en parte lo que estaba ahí. Como no ocurrió esto aquí, no fue una inmensa tarea restaurar este edificio. Francamente hubo que tomar una gran cantidad de pequeñas decisiones de ir renovando, reemplazando, restituyendo.
En el 2010 comienza una restauración edilicia del conjunto en el que nos encontramos y es sede del Ministerio de Agroindustria. A finales de 2011 se crea el programa de recuperación y conservación del patrimonio cultural del Ministerio de Agroindustria. El conjunto, como todo edificio, propiedad del Estado Nacional con más de 50 años de antigüedad, está tutelado por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Y por otro lado está declarado área de protección histórica por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se inició entonces con un proceso de intervención que ha durado ya 5 años, en el que se desarrollaron un sinnúmero de obras simultáneas contratadas de acuerdo a la especificidad de cada una de ellas. Mi función básicamente es mantener bien conservado, ese es el objetivo, todo el patrimonio histórico-artístico de la cartera. El programa se ocupa también de realizar actividades culturales como muestras artísticas o en este caso podemos hablar de la incorporación a la Noche de los Museos. En el marco de la Noche de los Museos y recondicionando un poco todo el acervo, parte del acervo cultural que tenemos, me tocó tener que intervenir la obra que están viendo. El Ministerio cuenta con un extenso patrimonio cultural. Entre ellos tenemos pinturas, esculturas, dibujos, grabados, mapas, planos, fotografías y un conjunto importante de mobiliario histórico. También se trabaja y existe un patrimonio intangible importante. Uno de los tesoros que tiene el Ministerio, que es la escultura del indio, hecha por un escultor francés muy renombrado. El otro caso es un relieve cincelado sobre una piedra monolítica, obra del escultor argentino Carlos Visione. Tanto estas como el resto de las existentes, ubicadas en los espacios comunes y en los despachos de autoridades, forman parte del acervo cultural del Ministerio de Agroindustria. El Ministerio ha comenzado a trabajar, como ya dijimos, con el patrimonio intangible. El patrimonio intangible se incorpora en el programa a partir de entrevistas, de charlas y de anécdotas que nos dan algunos empleados del Ministerio con los que vamos charlando. Este es un edificio que bueno, imagino que la gente que viene acá se lo lleva bien guardado en su mente, ¿no? Porque tiene todo ese estilo arquitectónico distinto, ¿no? Pero bueno, uno hace esa costumbre, es algo que ve cotidianamente y no toma cuenta de la magnitud, ¿no? Por ahí, recién pensando, me daba cuenta que es algo importante cuando veía tantos turistas que se paran en la vereda de enfrente a sacarle fotos o en los colectivos, a fotografiarlo y decir, ah, mira vos, el lugar donde yo trabajo es importante. Nuestro programa intenta crear conciencia acerca de la importancia del patrimonio cultural para quienes lo vivimos y para las generaciones futuras. Cuando uno conoce algo, lo ama, se compromete con eso que conoce. Y eso es lo que nos pasa a los que trabajamos aquí. Nos comprometemos con nuestra función, cualquiera sea, desde la más humilde hasta, supongo, la más alta en la escala jerárquica. Es decir, comprometerse y conservar esos valores que debemos transmitir a los que vienen